acabas de darle clic a este video. ¿Pero qué temas va a abordar? ¿Qué es todo esto? Esto no me parece un video educativo, esto es una persona más que habla sobre filosofía y demás pendejadas en YouTube. Así que no voy a perder el tiempo en escuchar siquiera lo que dice. Pero ¿cómo voy a estar seguro de eso si no he visto siquiera un video? Lo que escuchaste hace unos segundos es el pensamiento lógico de una persona que se considera escéptica. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el escepticismo. No entiendo. Yo sí. Luis Alfonso Iglesias, en un artículo de su autoría titulado Escepticismo, la verdad no existe, define al escepticismo como, y citamos, el escepticismo es la doctrina que asegura que la verdad no existe y que, en caso de que exista, el ser humano es incapaz de conocerla. Ahora bien, ¿es seguro que una persona, por el hecho de ser escéptica, significa que esa persona es incapaz de conocer la verdad? Como tal, cuando una persona se considera escéptica es porque simplemente alguien tiene sospechas con respecto a lo que la otra persona le está diciendo. Esa persona no desconoce la verdad, sino que a través de la duda que aquello le generó, busca entre un laberinto de palabras hasta encontrar la salida. Y esa salida será la verdad que se escondía detrás, haciendo que la niebla que cubría su mente se desvanezca lentamente con el advenimiento del sol. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Entonces, ¿qué es el escepticismo? El escepticismo es una filosofía basada en la duda que existe frente a un hecho, opinión o cualquier cosa que una persona nos presenta. Como dije anteriormente, cuando alguien tiene sospechas y empieza a dudar de algo, ahí empezará una travesía en la que el individuo analiza y se hace preguntas sobre si en verdad es cierto lo que le están diciendo o si es en verdad una tontería que no está sustentada en la evidencia empírica. Y como siempre se hace en este canal, cuando se va a explicar un tema, una teoría o una corriente filosófica, una de las cosas que me encanta hacer en este caso es explicar el origen etimológico de esta palabra. La palabra escéptico viene del griego skeptikos y tiene su razón de ser en el verbo, también en griego de skeptomai, que a su vez significa examinar, mirar, observar, investigar. Desde los tiempos de la antigua Grecia, varios filósofos como Demócrito y Genófanes dieron a conocer sus opiniones que, por cierto, tenían un grado de escepticismo. Hasta el filósofo sofista Gorgias llegó a argumentar lo siguiente: nada existe, y si hubiera algo siquiera, no podríamos conocerlo, e incluso si lo supiéramos, no podríamos comunicarlo. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Esto, desde el punto de vista del escepticismo, si como decía Gorgias que nada existe y si hubiera algo no podríamos conocerlo, puede entenderse que, frente a los hechos o cosas que la persona nos presenta, entramos en una especie de temporalidad mediante la cual nos ponemos a dudar y a pensar sobre si es cierto o no lo que nos están diciendo o no, por lo que nosotros no sabemos si es cierto o no, pero en nuestra temporalidad es que comenzamos a ahondar y utilizar tanto la lógica como el razonamiento para poder realizar preguntas sobre si lo que nos están diciendo es cierto o simplemente eso es falso, ya que se toma como cierto la verdad sobre ese hecho. En la antigua Roma y en la antigua Grecia existieron dos escuelas filosóficas que enseñaban la corriente escéptica. La primera, que es la escuela pirrónica o pirronismo, que fue liderada por Pirrón de Elis, y la segunda tenía el nombre de escepticismo académico, denominada así por Arcesilao y el filósofo Carneades. Con todo lo que les acabo de mencionar, se preguntarán, ¿cuál es la diferencia que existe entre las dos escuelas escépticas? La diferencia entre ellas radica en que la escuela pirrónica se fundamentaba más bien en la psicología como método para lograr la ataraxia, la tranquilidad mental y la suspensión del juicio, epogé, mientras que el escepticismo académico rechazaba la teoría de que el conocimiento fuera posible admitiendo
un grado alguno de probabilidad y estadística. Descartes elaboró un argumento denominado como el argumento de los demonios maliciosos para ejemplificar el escepticismo. Si quieren conocer más sobre el pensamiento filosófico de René Descartes, le dejaré un enlace en la esquina superior de allá arriba o en la descripción para que vayan a ver los videos de la serie ¿Qué pensaba?, donde exponemos el pensamiento filosófico de René Descartes. El argumento está compuesto de la siguiente manera, y citamos: soy un neurocirujano que disfruta de un poco de experiencia colocado en una taza de comida. Ahora vivo una vida de taza con electrodos poderosamente conectados a la computadora y estoy erróneamente convencido de que estoy sentado en una computadora pegajosa para escribir estas líneas. Hace 6 meses este malévolo cirujano me había dejado sin cerebro con su cirugía, mientras cierto farmacéutico me había adormecido. Luego se sumergió en todas mis experiencias y opiniones sobre mí y el mundo, y con tanta habilidad que no me di cuenta de nada nuevo. De hecho, creo que no ha pasado nada. Parece que vivo mi vida habitual. Ante este argumento, uno puede preguntarse: ¿acaso puedo negar que tengo un cerebro depositado en una taza de comida? ¿Puedo saber de alguna manera si realmente he caído en estas dificultades? Aunque todo esto parezca muy confuso, de esa manera es como está configurado este argumento. Incluso pudiéramos preguntarnos: ¿pero cómo un farmacéutico pudo adormecerme y el cirujano que me había dejado sin cerebro profundizó lo que son mis opiniones y el uso del raciocinio para poder comprender las cosas? ¿En serio estoy viviendo la vida como siempre la he vivido? ¿O todo esto es un engaño y siempre he tenido mi cerebro allí y nadie me hizo una cirugía? ¿O si me hicieron una cirugía, qué fue lo que me hicieron? ¿Cómo puedo tener certeza de que estoy sentado frente a una computadora pegajosa que me permite escribir estas líneas? ¿De qué manera pienso que mi razonamiento frente a este asunto está equivocado? En resumen, ser una persona escéptica no implica que desconozcas la verdad totalmente, sino que, aun a sabiendas de no saber la verdad sobre el hecho que nos están presentando, podemos dudar de él y solo así podremos averiguar y verificar si se está en lo cierto o no. Aunque esto puede sonar como una contradicción, pero no lo es. Ahora bien, en esta segunda parte, como había dicho en ese video, hablaremos sobre los tipos de escepticismo que existen y cómo estos están estructurados. El primer tipo de escepticismo es el escepticismo filosófico. ¿De qué se trata? El escepticismo filosófico es el que, como se había dicho anteriormente en la primera parte, o si no lo he dicho, lo voy a decir ahora, es la teoría del conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad, o que si existe el ser humano, es incapaz de conocerla. Luego tenemos el escepticismo moral. Este tipo de escepticismo consiste en que sus miembros defienden la idea, o el concepto más bien, de que nadie tiene ningún conocimiento de moral. Algunos defensores del escepticismo moral incluyen a Pyrrhon de Elis, de quien hablamos anteriormente en la primera parte, N.S. Demo, Sexto Empírico, David Hume, J.L. Mackie en 1977, Max Stirner, Friedrich Nietzsche, Richard Joyce en el año 2001, Michael Ruse, Joshua Green, Richard Gardner y el psicólogo James Flynn. Luego está el escepticismo científico o empírico, que vendría siendo aquel que cuestiona las creencias con base al conocimiento científico. La mayoría de los científicos, siendo escépticos científicos, prueban la veracidad de ciertos tipos de afirmaciones al someterlas a una investigación sistemática a través del método científico. Como consecuencia de ello, un número de afirmaciones son consideradas pseudocientíficas si se descubre que aplican de manera inadecuada o se ignora los aspectos fundamentales del método científico. El escepticismo científico puede desechar creencias pertenecientes a cosas afuera de las observaciones perceptibles y por lo tanto fuera del ámbito de la falsabilidad o la prueba empírica sistemática. Finalmente tenemos al escepticismo religioso. Generalmente con este tipo de escepticismo se hace referencia a
dudar de determinadas creencias o afirmaciones religiosas. Históricamente, el escepticismo religioso se puede rastrear en el tiempo hasta los tiempos de Sócrates, quien en su momento llegó a dudar de muchas declaraciones religiosas de su época en la antigua Grecia. El escepticismo religioso moderno típicamente pone más énfasis en los métodos científicos e históricos o en la evidencia. Al respecto, Michael Shermer escribió que es un proceso de descubrir la verdad en lugar de un rechazo en blanco. Por esta razón, un escéptico religioso podría creer que Jesús existió en ese tiempo, pero cuestionar afirmaciones de que fue el Mesías o realizó milagros. El escepticismo religioso no es lo mismo que la corriente del ateísmo o el agnosticismo siquiera, a pesar de que a menudo ello implica actitudes escépticas hacia la religión y la teología. Por ejemplo, cuestionar el carácter de la divina omnipotencia de Dios y demás cosas por el estilo. Pero ya ustedes entienden. Las personas que son religiosas o adeptas a una creencia religiosa son generalmente escépticas hacia las afirmaciones o creencias de otras religiones distintas a la que ellos profesan, al menos cuando dos confesiones religiosas entran en conflicto en alguna creencia declarada. Además, ellas pueden ser escépticas hacia las declaraciones hechas por los que no creen en ninguna deidad, como los ateos, ya que hay que recordar que cuando una persona se considera atea, no es solamente el hecho de que no crea en Dios, simplemente de que el ser ateo, cuando una persona se considera atea, o los que profesan ser ateos, ellos no creen en ningún tipo de deidad, ni de ser supremo que rija el universo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like y compártelo con cualquier persona a quien tú consideres le puede interesar esta temática. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que así no te puedas perder de ningún video. Y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están justo abajo en la caja de descripción. Si llegaste a esta parte del video, quería hacerte una invitación. Te invito a que vayas y te suscribas a mi nuevo canal secundario que se llama Historia, Filosofía y Vida con Uriel. En ese canal secundario voy a estar subiendo videos, así como lo que ustedes me han visto hacer, de consejos, reflexiones enmarcados en lo que es la temática de la salud mental, el estilo de vida y demás cosas. Y si llego a viajar, entonces voy a estar mezclando las dos cosas que me apasionan, que es la historia y la filosofía. Y si por ejemplo yo estoy de viaje en cierta parte del mundo y me detengo ante una edificación o algo que tenga relación con la historia o con la filosofía, voy a estar explicando de manera detallada el origen y cómo fue que desembocó todo. Así que recomiendo que vayan y se suscriban, porque también voy a estar subiendo también contenido allí. Un abrazo a todos y nos vemos en otro video.